Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Pudimos conocer quiénes fueron las personas elegidas recientemente en el observatorio del Empire State Building, quienes tendrán su luna de miel en Aruba gracias a la organización entre ellos y la Oficina de Turismo de Aruba. Su emoción inexplicable. En San Valentín, cerca de 100 parejas de novios decidieron dar el sí definitivo en las alturas. Ellos lo hicieron en el observatorio del Empire State Building en New York, con la grata sorpresa de que 5 de estas parejas tendrían la oportunidad de pasar su luna de miel en Aruba gracias a un acuerdo organizado por la Oficina de Turismo de Aruba. En sus rostros se puede ver la emoción y la alegría que les dio a estos recién casados poder contar con la luna de miel de sus sueños, no solo por Aruba ser un paraíso deseado, sino porque incluía el hotel y otras actividades. En el día más romántico del año, Aruba calienta los corazones de recién casados, especialmente en la cima del Empire State Building, con lunas de miel sorpresa para estas parejas, que seguramente vivirán una mágica experiencia en sus vidas, su luna de miel en las playas de Aruba. Y hablando de bodas, en Perú un tremendo alboroto armó una mujer al intentar impedir el matrimonio de su expareja. Los novios tuvieron que salir literalmente corriendo del lugar para poderse ir de luna de miel. Apareció con su hijo en brazos para impedir el matrimonio del padre del menor. Se trataba de la ex conviviente del flamante novio, quien había llegado con su pareja para contraer matrimonio civil en el municipio arequipeño de Miraflores. La pareja de novios entró rauda al recinto llevando el equipaje para su luna de miel. Los gritos de la joven madre no fueron suficientes en su protesta y a como de lugar intentó ingresar al local edil. Fue necesaria la presencia de varios serenos y trabajadores ediles para evitar el ingreso de la mujer. Al término de la ceremonia, la pareja tuvo que correr para escapar de la furia de la mujer, que fue abordada por los invitados. Ya más tranquila, la protagonista señaló que su queja fue porque su expareja la había engañado. Según indicó, ella y la novia no serían las únicas en la vida del novio. Así que si se lo hizo a mí, también se lo va a hacer a ella. Bueno, que sean felices. Si ya se casaron, felicidades. La joven, identificada como Roxana Guamán, de 24 años, ahora solo espera que su expareja cumpla con la pensión alimentaria para su pequeño. Unas gemelas siamesas nacidas en abril del 2014 en Houston fueron separadas con éxito en el Hospital de Niños de Texas, tras una operación que duró cerca de 26 horas, según informó este centro médico en un comunicado. Las gemelas Hope y Faith compartían diferentes órganos vitales. Un equipo médico trabajó arduamente para separarlas en una operación que se realizó el pasado 17 de febrero. Sin fe no hay esperanza. Eso fue lo que pensaron los padres de las gemelas siamesas que han sido separadas en Texas, a las que llamaron de esta forma. Y tenían razón. La operación en el Hospital de Niños de Texas para separarlas el 17 de febrero fue todo un éxito. Aunque ahora deberán permanecer durante unos meses en cuidados intensivos para someterse a nuevas cirugías. La intervención no estaba exenta de riesgos, ya que las pequeñas de tan solo 10 meses compartían pulmones, hígado, intestinos, colon o pelvis, además de otros sistemas. El equipo médico que realizó la operación estaba liderado por el doctor Darrell Cash y contaba con 12 cirujanos, 6 anestesistas y 8 enfermeros que trabajaron un total de 26 horas, de las cuales 18 se dedicaron solamente a la separación de las gemelas. Y una de
las voces más esperadas del evento de Viña del Mar 2015 era la del mexicano Alejandro Fernández, pero algo técnico ocurrió que le hizo salirse de los trapitos. Ni las gaviotas en el estrado y ni siquiera el galardón por discos vendidos que el mismísimo patrón de su compañía discográfica le entregó tras su show en Viña del Mar lograron despejar la rabia que el mexicano Alejandro Fernández tenía mascando en la Quinta Vergara. Los problemas de retorno que el cantante tuvo durante su presentación en el Festival de Viña del Mar ya habían hecho aflorar su molestia arriba del escenario. El tema monopolizó dicho encuentro y llegaría a tanto que el intérprete incluso sentenció que esto fue lo que cagó el show, según las declaraciones de Fernández, mientras tomaba los averiados audífonos que intentó utilizar en la tarima. Tuvimos un problema mecánico que de repente nadie se puede enterar. Eran estos cables, que son los que te conectas y que es con lo que escuchas la música, y de repente se rompió el cable. Traté de dar lo mejor de mí, traté de complacer al público chileno, y bueno, pues aquí están los únicos responsables, porque todo el mundo se estaba volviendo loco. Es más, hasta la misma producción no sabía qué pasaba, y esto fue lo que cagó el show. ¿Me gusta mucho la ranchera? Me encanta, me fascina. Soy una de las predilectas para la música mexicana. Porque es una tierra bonita, cantan muy bonito. Llega al corazón, tienen pasión para sus letras, todo. Porque son canciones bonitas. Yo creo que a la mayoría de la gente de todas las edades le gusta Alejandro Fernández. Hablan del padre, del hijo, de la madre, hablan de todo. Mi marido es fanático de la ranchera. Y cerremos nuestra emisión de Pulso Latino con estas impresionantes imágenes tomadas por Air France Photography, quien a través de un dron filmó las hermosas playas que tiene nuestra isla. En distintos puntos, su cámara atrapó impactantes paisajes que podemos disfrutar todos los días. Estas imágenes captadas por un dron y producidas por Air France Photography muestran imágenes maravillosas de nuestra isla. Algunos apartes que describen el video son: mientras estuvimos allí nos dieron algunas fantásticas imágenes aéreas de la isla. He aquí una pequeña muestra de lo que el One Happy Island de Aruba tiene para ofrecer. Estas fueron algunas frases que acompañaron el video, el cual ha sido compartido por muchos usuarios en redes sociales. Durante los casi 3 minutos que dura este video, se pueden ver hermosos paisajes, playas, hoteles, un recorrido por lo que fue el carnaval y algunos deportes extremos. Todo esto grabado a través de un dron. Imágenes que impactan y que hacen de Aruba un paraíso terrenal.
Alejandra Forero, llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.